Montenegro, que te presentamos ya, te saludo otra vez. ¿Cómo estás, Vicky? Bien, bien, muy bien, muy movilizada por la marcha de ayer. Contame un poco tu historia. ¿Cómo es que te enterás que sos hija de desaparecidos, la recuperación además? Contame un poco. ¿A qué se dedicaban tus papás? Bueno, mis papás eran militantes del ERP, de la provincia de Salta. Mi familia materna sufrió la persecución previo al golpe, ¿no?, el operativo Independencia. Así que mi mamá viene a Buenos Aires y acá nací yo en el 31 de enero del 76. A los 13 días, el 13 de febrero, se hace un operativo en nuestra casa. Y desde ese día los tres pasamos a estar desaparecidos. Mi papá, Roque Montenegro, con 20 años, mi mamá Hilda Torres con 18 y yo con 13 días. Aparezco en el año 2000, me encuentran las abuelas como María Sol Tetzlaff Duartes, hija del coronel Germán Tetzlaff, que había sido el jefe del operativo en el cual nosotros desaparecemos. Ahí me cría el responsable directo de nuestra... O sea que ni bien tus padres fueron apresados, fueron detenidos, ¿vos pasaste a vivir con...? No. Ah, no, nosotros ¿te dejaron con tu mamá? No, nosotros desaparecimos previo al golpe del 24 de marzo, el 13 de febrero. Sí. Desaparecimos. María Sol nace a fines de mayo del 76. Mis papás estuvieron secuestrados, creemos que en Campo de Mayo, porque papá fue víctima de los vuelos de la muerte, y su cuerpo apareció en Uruguay, en Colonia, Uruguay. Gracias al equipo forense lo recuperamos hace unos años. Así que creemos que por la fecha en la cual su cuerpo apareció y el lugar, es una posibilidad de que hayan estado en Campo de Mayo. Yo estuve en algún lugar esos meses hasta que me apropian, me retiran de una comisaría de San Martín. Y a partir de ahí pasé a ser María Sol. Bueno, durante todos esos años mi familia... ¿Nunca sospechaste de nada? Jamás, nunca. Jamás. A mí durante esos 25 años me habían enseñado que en nuestro país había habido una guerra. Y que era mentira que había personas desaparecidas y que había unas mujeres enfermas de odio, que eran las madres y las abuelas, que mentían diciendo que los hijos de los militares podíamos ser hijos de la subversión. Así que yo durante esos 25 años estaba absolutamente segura de que era María Sol Tetzlaff y odiaba profundamente a las madres y a las abuelas. ¿Y nunca se te ocurrió, por ejemplo, mirar La Noche de los Lápices, la película, o esas cosas no se hablaban en esa casa? No era una opción. No, porque ¿Y en el además, colegio, tus compañeros? No, yo iba a una escuela de monjas, de señoritas, pero además, digamos, nuestro país era muy distinto en esos años, digamos, no... Lo más común era que uno no se comprometiera tanto, no se trabajaba el 24 de marzo, no era el Día de la Memoria. No. Era un mundo muy diferente. No, pero había materias, por ejemplo, en la secundaria que te mostraban, poner como educación cívica, que ya ahora no está más, al menos la currícula no existe el nombre, pero sí te mostraban, por ejemplo, La Noche de los Lápices, sí te contaban esa parte horrenda que tuvo la Argentina. A mí no me tocó. Mirá, nosotros no se hablaba muy poco. Eligieron perfectamente todo lo que todo el tenían. Círculo que me rodeaba era así, digamos, muchas de las personas pensaban igual, estaban en sintonía. Pero bueno, las abuelas lucharon, se enfrentaron a la justicia, mi apropiador tenía muchos contactos con el Poder Judicial y bueno, eso dilató muchos años la causa. Porque mi causa comienza en el 80 y pico y recién en el 2000 se puede comprobar mi verdadera familia. Y después de ahí obviamente un proceso, porque... Pero ¿y cómo fue el día que te dijeron, mirá, vos no sos María Sol, sos Victoria, o creemos que sos hija de desaparecidos? ¿Cómo fue? No, fue dándose al principio con una investigación, cuando comienza la causa, realmente activarse la causa, que fue el juez Markevich, pero siempre yo absolutamente convencida que era todo un tema político, digamos, era una persecución política hacia mi papá que había luchado contra la subversión. Y me utilizaban a mí tratando de instalar esta idea de que podía ser hija de la subversión. Hasta que en el 2000 se comprueba efectivamente mi grupo biológico, mi verdadera familia, y ahí mi apropiador me confiesa que efectivamente él fue el jefe del operativo. Mi apropiadora me cuenta que me retiran de una comisaría de San Martín. Y bueno, y después las contradicciones de amar a quienes para vos eran tus papás y además de crecer absolutamente convencida de que ese era el lado bueno de la vida y del otro lado, donde estaban las madres, las abuelas, los hijos, los desaparecidos, era el lado malo.
Así que tardé mucho tiempo, varios años en poder procesar esa historia. El dolor además, ¿no? De cuando te contaron la verdad. Sí, era más fuerte la carga ideológica todavía, digamos, quizás yo el primer día lloraba mucho, pero lloraba de vergüenza por ser hija de eso que me habían enseñado a odiar toda la vida. Y después, bueno, una vez que pude, me acompañó mi marido, yo ya tenía mis 3 hijos, ¿no? Yo estaba casada y tenía mis nenes, así que bueno, mi marido me acompañó a conocer a mi familia y después a acercarme a las abuelas, y las abuelas esperaron todo ese tiempo en el que uno tenía esas contradicciones con tus apropiadores, esa idea de 2 mamás y 2 papás, del corazón, hasta que bueno, definitivamente pude entender la verdad, digamos, amar a mis papás, entender que quienes me criaron son mis apropiadores y bueno, ya volcarme activamente a acompañar a las abuelas en la búsqueda de los hermanos que nos faltan. Y en tu historia de vida, en tu línea de tiempo, tus apropiadores, ¿en qué lugar quedaron? No, bueno, ellos... ¿Tuviste trato después o qué? Ellos fallecieron, él falleció en el 2003, Mari falleció en el 2011, yo tardé varios años desde que yo aparezco en el año 2000, recién en el 2007 empecé a presentarme como Victoria, yo me seguía presentando como María Sol Tetzlaff, aunque mi documento dijera que era Victoria. Así que Germán murió cuando yo todavía era María Sol. Y Mari ya había hecho ese proceso, de hecho fallece el tiempito que encontraron el cuerpo de mi papá. La verdad es que yo nunca los odié, pero tengo muy en claro que lo que hicieron fue un delito gravísimo, digamos, yo no los odio, pero sé que en ese vínculo de parte de ellos no hubo amor, digamos, no es posible pensar la apropiación, el hecho del acto de apropiarse de un bebé con el amor, digamos. Mi amor de hija está con mis papás, con Toti, y con Toti era el apodo de mi papá, y Hilda Chicha el de mi mamá, así que mi amor está ahí, no los odio. Pero mi vida y mis afectos pasan por la verdad que es mi casa, que es la casa de las abuelas, y es la búsqueda de mis hermanos. Y cuando, bueno, empezaste a conocer a las abuelas, cuando empezaste a meterte en todo el tema, obviamente la militancia también, te encontraste con una malla de contención importante, donde además también te dieron cobijo frente a la situación fea que estabas pasando. Sí, obviamente, digamos, la primera vez que yo fui abuelas, fui en el 2001, y la verdad es que fui siempre con mucha distancia, ¿no? Porque me habían enseñado que eran mujeres horribles. Y bueno, y cuando uno las conoce inmediatamente, toda esa estructura, fueron 20 y pico de años de enseñarme y de repetir de memoria muchas cosas con respecto a ellas, y una vez que uno las entra a la casa de abuelas y las conoce, todo eso se derrumba inmediatamente, porque son abuelas, abuelas, y son mujeres fantásticas, hermosas, y además están los hijos, están los otros nietos y nietas, y bueno, ese acompañamiento durante esos años hasta poder dejar de decirle papá, porque vos imaginate que cuando nos reuníamos con los nietos yo hablaba de mi papá, y quien era mi apropiador, ¿no? Era quizá el asesino del padre del nieto que estaba delante mío. Entonces hay unas situaciones que son difíciles, pero bueno, ellas entienden y acompañan. Además, abuelas tienen un equipo de psicólogos que se especializa en acompañar todo el proceso de reconstrucción de la identidad, y bueno, y eso hizo posible que hoy yo sea definitivamente Victoria, y que además haya podido procesar la historia, y bueno, y después las contradicciones que tenemos todos en la vida, obviamente, ¿no? Obviamente. Pero bueno, también abrazar la militancia y bueno, y continuar la lucha de mis papás. Y yo soy mamá de hijos adolescentes, hoy mis hijos tienen su verdadera identidad, el apellido de su papá y el de su mamá y su abuelo, por supuesto, y además los 3 eligieron también, cada uno desde su lugar, continuar con la militancia. Todos, fue un contagio. Fue un contagio. Vos sabés que mi apropiador, cuando yo era María Sol, contaba que a los desaparecidos había que desaparecerlos justamente porque ellos contagiaban, o sea que los subversivos eran contagiosos, y pensaban que nosotros los bebés éramos genéticamente subversivos, pero si nos daban una buena formación nos podían reencauzar para ese proyecto de país que ellos tenían. Y bueno, la verdad, cuando uno se acerca a abuelas y ya se puede definitivamente ser libre, es cierto que hay algo que uno empieza a contagiar, lo que es el profundo amor por ellos, por nuestros 30.000. Por la justicia, ni más ni menos que la justicia. Totalmente. Así es simple. Ahora, perdón, Turquito, que no te escuché, ¿qué me decías?
Una de las cosas que a mí me llama la atención de todo esto es el nivel de mentira y el nivel de maldad que tenían estas personas, estos apropiadores. Pero en un ratito, porque vamos con una alerta Dale. S5N y seguimos.